¿Y si te dijera que la cerradura más compleja del mundo no se abre con un código, sino con un poema? Imagina una fortaleza excavada en un acantilado de Careyes, un monstruo de arquitectura brutalista que desafía al Océano Pacífico. Es la residencia de Dmitri Volkov, un enigmático y paranoico multimillonario ruso. Por dentro, el ambiente es una contradicción gélida. Obras de arte de Frida Kahlo y Remedios Varo, valoradas en cientos de millones de pesos, cuelgan de muros de concreto pulido. El aire huele a ozono de los servidores y a la sal del mar. Todo está protegido por una sinfonía silenciosa de láseres, sensores biométricos y la arrogancia de un hombre que cree haberle ganado la partida a la vulnerabilidad. En su centro, como un corazón artificial, se encuentra la bóveda más segura del mundo. Ella es Citlali Lali Ramos, una joven antropóloga de 26 años, una presencia discreta en este universo de poder. Lleva gafas, su cabello oscuro recogido en un chongo informal, del que siempre se escapa algún mechón, y viste unos pantalones de lino y una blusa sencilla que parecen un acto de rebeldía en este mar de trajes a la medida. Sus manos, a menudo manchadas con la tinta de archivos centenarios, no están hechas para forzar cerraduras, sino para descifrar símbolos. Su superpoder no es físico, es una capacidad casi mística para ver las narrativas, los mitos y los patrones humanos ocultos en todo, desde un códice antiguo hasta el diseño de una bóveda impenetrable. Su vida es una lucha silenciosa. Vive en un mundo obsesionado con los datos, la tecnología y el progreso, pero ella cree firmemente que las respuestas más profundas, las verdades más resistentes, se encuentran en las historias, en los sistemas de pensamiento de las culturas antiguas de su tierra. Pelea cada día por demostrar que el conocimiento de sus ancestros no es una reliquia de museo, una pieza de folclore para entretener a los turistas, sino una herramienta viva, una forma de computación orgánica tan poderosa y relevante como cualquier algoritmo. Pero, ¿cómo convencer a un mundo que solo cree en lo que puede medir de la existencia de una sabiduría que solo se puede sentir? El dueño de esta fortaleza y de esta filosofía es Dmitri Volkov, un ex criptógrafo del KGB de 65 años, un hombre que cambió el espionaje por una fortuna de origen turbio. Es un coleccionista de lo imposible, y su bóveda, el corazón, es su mayor trofeo, la prueba definitiva de su dominio sobre el mundo. Su rostro es severo, sus ojos azules como el hielo, y su calma es una forma de agresión. Para él todo problema, toda persona, puede ser resuelta con fuerza bruta, ya sea computacional o física. Desprecia la debilidad, la emoción y sobre todo la idea de que algo tan primitivo como un mito pueda tener algún poder real. En un acto de suprema arrogancia, Volkov ha organizado un evento sin precedentes. Ha invitado a los mejores hackers, ingenieros y expertos en seguridad del mundo a su fortaleza. El desafío: intentar abrir el corazón. El premio: $10 millones. Uno por uno, los genios de la tecnología, con sus computadoras cuánticas y sus programas de hackeo, se estrellan contra la puerta de la bóveda. La máquina, una obra maestra de ingeniería suiza y rusa, permanece impasible, burlándose de sus intentos. La leyenda de su impenetrabilidad se solidifica con cada fracaso, para el deleite de su dueño. Citlali está allí, pero no como concursante. Su presencia es la broma personal de Volkov. La ha contratado casi como un adorno exótico para que catalogue los patrones decorativos de la puerta de la bóveda, unos intrincados diseños basados en la iconografía precolombina. Mientras los ingenieros sudan y maldicen, ella simplemente observa, dibuja y toma notas, ignorada por todos. Es la académica en un coliseo de gladiadores tecnológicos, una presencia silenciosa que nadie toma en serio, pero ella no ve decoración, ve un lenguaje, ve una historia esperando ser leída. El último ingeniero se rinde, derrotado. La sala, llena de la élite tecnológica mundial, está en un silencio de admiración hacia la bóveda y su dueño. Volkov, disfrutando de su triunfo, se acerca a Citlali, que está sentada en el suelo haciendo un boceto. Con una sonrisa burlona y en una voz lo suficientemente alta para que todos oigan,
le asesta la humillación. «Dígame, señorita antropóloga», dice, su tono goteando con descendencia. ¿Cree que sus mitos y leyendas pueden hacer lo que la mejor tecnología del mundo no puede? La sala entera contiene la respiración, anticipando la crueldad del remate. La frase que sigue es una sentencia. «Si abre mi bóveda», continúa Volkov, su sonrisa ensanchándose, «no le daré 10 millones de dólares, le daré toda mi fortuna». La sala estalla en risas. No son risas amables, son risas de desprecio, de burla. Han sido testigos de la colisión entre el mundo antiguo y el nuevo, y Citlali, con sus cuadernos y sus lápices, es el chiste. La han reducido a una nota al pie de página en la historia de la invencibilidad de Volkov, una anécdota divertida para contar en futuras cenas de gala. Citlali levanta la vista. Su rostro no muestra la humillación que todos esperan. Hay una herida, sí, pero debajo de ella, una determinación de acero se está forjando en el fuego de la ofensa. La burla de Volkov ha cometido un error estratégico fatal. No ha sido solo un insulto personal, ha sido un desprecio a su cultura, a la sabiduría de sus ancestros, a la memoria misma de su pueblo. En ese instante, abrir la bóveda deja de ser un desafío intelectual o una oportunidad de ganar dinero. Se convierte en un acto de reivindicación sagrada. Se pone de pie, su pequeña figura de repente llenando la sala. Los ingenieros y hackers comienzan a retirarse, derrotados, dejando sus equipos millonarios como monumentos a su fracaso. Citlali se queda sola frente a la puerta de la bóveda. La gigantesca pieza de titanio y circuitos ya no parece una barrera de ingeniería, sino la portada de un libro antiguo. Volkov, desde su sala de control, la observa en las pantallas, esperando que se rinda y se vaya, completando así su humillación. Pero ella no se mueve. Se da cuenta de que Volkov, en su arrogancia, ha pasado por alto el detalle más importante de todos. Él ve los símbolos como decoración, pero ella sabe que son un lenguaje, un mapa, una llave. Se acerca a la puerta. No saca una computadora portátil, no saca un dispositivo electrónico, saca una pequeña libreta y un lápiz. Ignora los paneles de acceso, los teclados numéricos, los escáneres biométricos. Su atención se centra exclusivamente en los glifos, en las serpientes emplumadas y los jaguares tallados en la superficie. Para todos los demás es un muro, para ella es la primera página de una historia que solo ella puede leer. El desafío ha sido aceptado. La batalla entre la memoria y la máquina está a punto de comenzar. Volkov, observándola, se ríe para sí mismo. La pequeña académica y sus dibujos es más entretenido de lo que esperaba. No tiene idea de que no está presenciando el epílogo de su triunfo, sino el prólogo de su propia y absoluta derrota. Ha desafiado a la mujer equivocada, no porque ella sea una ladrona o una ingeniera, sino porque es una lectora de historias, y él ha construido su fortaleza sobre el cuento más antiguo de todos, creyendo que nadie recordaría cómo termina. Citlali ignoró el panel táctil que brillaba con una luz azul y fría. En su lugar, posó sus dedos sobre un glifo de obsidiana incrustado en la puerta, la representación de Itztepetl, las montañas de obsidiana. Era el primer nivel de Mictlán, el inframundo azteca, la primera prueba. Los ingenieros habían intentado forzar la cerradura con algoritmos cuánticos. Citlali, en cambio, se acercó a un sensor láser que protegía el perímetro. En lugar de desactivarlo, comenzó a moverse entre los rayos, no de forma aleatoria, sino en un patrón rítmico, una danza lenta y deliberada que imitaba el cruce de los peligrosos picos de obsidiana en el mito. La bóveda, diseñada con una lógica narrativa, reconoció el patrón. Con un suave clic, el primer sello se desactivó. Desde su sala de control, Volkov observó la extraña danza con una diversión condescendiente. «¿Qué está haciendo?», le preguntó a su jefe de seguridad. «Parece un ritual primitivo». No veía la lógica, solo el espectáculo. Para él, la tecnología era una serie de barreras absolutas. La idea de que una acción simbólica pudiera influir en un sistema cuántico era absurda. Su arrogancia era su ceguera. No se daba cuenta de que la bóveda no era solo una máquina, era un poema ejecutable, y Citlali era la única que tenía la clave para interpretarlo.
Estaba tan seguro de la superioridad de su hardware que nunca consideró que el software pudiera tener un alma. La segunda cerradura era un analizador de voz que exigía una contraseña. Los hackers habían intentado millones de combinaciones, ataques de fuerza bruta, que solo habían reforzado las defensas del sistema. Citlali reconoció el símbolo junto al micrófono. Un río, Apanoguaya, el primer río que las almas deben cruzar. Se acercó y no pronunció una contraseña, sino que cantó una antigua canción de barquero en náhuatl, una melodía sobre el pasaje y la ayuda. El sistema no buscaba una palabra clave, buscaba una frecuencia, una intención. El segundo sello se dio. En la sala de observación, los pocos ingenieros que se habían quedado a mirar pasaron de la burla a una desconcertada fascinación. Ver cómo la sabiduría ancestral puede desmantelar la arrogancia moderna es un recordatorio poderoso. Si crees que hay más de una forma de resolver un problema y que las historias antiguas aún tienen lecciones que enseñarnos, suscríbete a este canal, porque a veces la llave más antigua abre la puerta más moderna. Con cada nivel superado, la confianza de Citlali crecía. La voz del general en su cabeza, llamándola ilusa, se desvanecía, reemplazada por las voces de sus ancestros, por las historias de su abuela. Ya no era una académica en un entorno hostil, era una sacerdotisa realizando un ritual sagrado, guiando a un alma, la del sistema de la bóveda, a través de su viaje por el inframundo. El suelo que detectaba la presión se convirtió en el viento que desollaba a los muertos. Lo superó caminando de una manera específica, ligera, casi flotando. El laberinto de sensores térmicos se convirtió en el lugar donde se perdían los corazones. Lo navegó no buscando la salida más rápida, sino el camino simbólicamente correcto, aunque fuera el más largo. El humor de Volkov comenzó a agriarse. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño fruncido de concentración. Intentó intervenir, anular los comandos de Citlali desde su consola maestra. Pero el sistema, ahora inmerso en su propia narrativa mitológica, lo rechazó. El diseñador de la bóveda, un genio suizo obsesionado con la mitología, había programado la narrativa como el protocolo principal, una capa por encima del control del administrador. Volkov, el dueño, se había convertido en un espectador impotente de su propio juego. Estaba encerrado fuera de la lógica de su creación. La fortaleza que había construido para mantener a otros, fuera ahora, lo estaba aislando a él. Llegó al 8º nivel, un campo de flechas, tal como lo describía el mito, una serie de proyectiles de luz sólida que se disparaban en patrones complejos. Los ingenieros lo habían llamado el infierno del algoritmo. Citlali, en Minnemansintusin, cambio, vio el desafío que debía ser superado antes del descanso final. No intentó esquivarlos todos. Hizo algo que nadie esperaba. Permitió que un rayo de luz la atravesara en un punto no vital, aceptando el sacrificio simbólico que el mito exigía. El sistema, reconociendo el cumplimiento de la narrativa, se desactivó. Solo quedaba una puerta, una superficie lisa de obsidiana pulida, sin cerraduras, sin teclados, sin escáneres. El final del camino, el silencio absoluto. Los ingenieros que la observaban en las pantallas estaban completamente perplejos. «Es un callejón sin salida», dijo uno. «No hay interfaz, es imposible». Habían llegado al límite de su comprensión, un mundo donde la acción directa ya no era una opción. Para ellos, un problema sin una solución técnica era un problema irresoluble. Volkov, por su parte, sintió un atisbo de alivio. La había subestimado, sí, pero finalmente había llegado a una barrera que ni sus brujerías podrían superar. El muro final era absoluto. La tecnología, en su ausencia, parecía haber ganado. Pero Citlali miraba la lisa superficie de obsidiana y sonreía. Entendía la prueba final. La prueba no era un acertijo, era una filosofía. Chikunamictlán, el 9º nivel de Mictlán, no es un lugar que se conquista, es un estado al que se llega. Es el lugar del descanso final, del olvido, donde el alma se disuelve y encuentra la paz. La clave no era una acción, sino la ausencia de ella. No era un código que introducir, sino un concepto que aceptar.
Citlali sabía lo que tenía que hacer. No era un truco de ingeniería, era la conclusión lógica de la historia que había estado contando durante horas. Se acercó al último micrófono, su rostro sereno, lista para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Mientras caminaba hacia el micrófono, recordó una historia que su abuela le contaba sobre el final de los cuentos. Todas las historias buscan terminar, mija, le decía. Algunas terminan con una batalla, otras con una boda, pero las historias más antiguas, las más verdaderas, terminan con el silencio, con el descanso, porque el final de un viaje no es un lugar, es la paz. Citlali iba a ofrecerle a la máquina más compleja del mundo el regalo más simple de todos, la paz. La conclusión de su viaje, el final de su historia. La tensión en la sala de control de Volkov era palpable. Él observaba cada movimiento de Citlali, buscando un dispositivo oculto, un truco, una explicación lógica para lo que estaba presenciando. Pero no había nada, solo una mujer, su conocimiento y una puerta de obsidiana. La batalla final no sería de fuerza ni de tecnología, sino de comprensión. El multimillonario que había pasado su vida acumulando poder y construyendo muros estaba a punto de ser derrotado por una idea, una que era completamente ajena a su naturaleza, la idea de soltar, de olvidar, de descansar. Citlali se paró frente al micrófono. No miró a la puerta, sino a la pequeña cámara que sabía que la conectaba con Volkov. Habló, no al sistema, sino a él, al hombre que había construido una fortaleza alrededor de su corazón. Su voz era suave, pero cada palabra era un martillo contra los cimientos de la arrogancia de Volkov. La etapa final no era solo para la bóveda, era para él. La última llave no abriría solo una puerta de titanio, sino la mente de un hombre que se creía un dios. El mundo entero, o al menos el pequeño mundo de genios tecnológicos y multimillonarios paranoicos, contenía la respiración. La antropóloga, la académica, la niña del chiste, estaba a punto de dar su conferencia final, y su tema era el olvido, la conclusión de la historia más antigua, la del viaje a través de la oscuridad, y su única herramienta era el poder de una palabra, el peso de una idea, la fuerza de una memoria que se negaba a ser olvidada. El silencio en la sala de control era tan absoluto como la superficie de obsidiana de la puerta. Citlali se aclaró la garganta, no por nerviosismo, sino para reclamar el espacio acústico. Miró a la cámara sabiendo que Volkov estaba al otro lado y comenzó a recitar, no una contraseña, sino un antiguo poema náhuatl. Su voz, suave pero clara, llenó el espacio estéril con palabras que hablaban del viaje del alma, de la disolución del yo, del descanso final en el abrazo de Mictlantecutli. Era una disonancia hermosa y extraña, la lengua de sus ancestros fluyendo a través de la tecnología más avanzada del mundo. Las palabras no eran un código, eran un encantamiento, una nana para dormir a una máquina. Al terminar el poema hizo una pausa. Luego, con una autoridad tranquila, le habló directamente al sistema de la bóveda, como si fuera un alma cansada al final de un largo viaje. «Has completado tu propósito», dijo, su voz resonando con una empatía inesperada. «Tu guardia ha terminado». Y entonces pronunció las palabras clave, la conclusión lógica de la narrativa que había seguido durante 9 niveles. Olvida, borra tus registros, descansa. Ver cómo la sabiduría puede desarmar a la fuerza bruta es un recordatorio de que hay diferentes tipos de poder. Si crees en la fuerza de las ideas y quieres apoyar historias que celebren la inteligencia por encima de la agresión, únete a nuestra comunidad. Es un simple clic para reivindicar el poder del conocimiento. No hubo una alarma, no hubo un estruendo, solo un suave silbido, casi imperceptible, como el de una exhalación contenida durante siglos. Y entonces, la gigantesca puerta de titanio y obsidiana, la maravilla de la ingeniería suiza y rusa, la fortaleza impenetrable, comenzó a deslizarse hacia un lado con una gracia silenciosa. Se abrió. El corazón de Volkov, su mayor trofeo de poder y paranoia, había sido abierto no por un algoritmo cuántico, sino por un poema y una petición de paz. La bóveda, diseñada para resistir cualquier ataque, había cedido ante la única cosa para la que no estaba programada, la rendición.
En su sala de control, Dmitri Volkov se quedó sin aliento. Sus ojos azules, normalmente fríos como el hielo, estaban muy abiertos, llenos de una incredulidad total. Se levantó de su silla, acercándose a la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Su mandíbula se movía, pero no salían palabras. Finalmente, presionó el comunicador. Su voz un susurro ronco. La voz de un hombre cuyo universo acababa de implosionar. «Es imposible», balbuceó, la frase dirigida a nadie y a todos. Simplemente imposible. Citlali, desde el umbral de la bóveda ahora abierta, miró directamente a la cámara de seguridad que sabía que él estaba observando. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había un fuego frío de victoria. Su respuesta fue tan precisa y devastadora como el poema que acababa de recitar. «Solo era imposible», dijo, su voz resonando en la sala de control de Volkov, para quien no sabía leer la historia. La frase fue un jaque mate. No solo había abierto su bóveda, le había diagnosticado su enfermedad, la ceguera de la arrogancia. La atención de todos se centró en el interior de la bóveda. No había lingotes de oro, no había pilas de dinero en efectivo, no había diamantes. El interior era tan austero como el exterior. Un pequeño pedestal de obsidiana en el centro de una habitación vacía, y sobre el pedestal, una pequeña caja de madera sin adornos de un material que parecía antiguo y cálido. El mayor tesoro del hombre más paranoico del mundo, el secreto guardado en la bóveda más segura del planeta, era una simple caja de madera. La contradicción era tan profunda que los ingenieros que observaban se quedaron sin palabras. Citlali entró en la bóveda. Se acercó al pedestal y con manos cuidadosas de académica levantó la caja. Era ligera. La abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, yacía un solo objeto. No era una joya, no era un microchip. Era una pequeña llave, intrincadamente tallada en lo que parecía ser un hueso amarillento por el tiempo. La llave de hueso. Era hermosa, primitiva, y en ese entorno de alta tecnología parecía completamente fuera de lugar. Pero Citlali, al verla, comprendió la verdad final del acertijo. No era solo una llave simbólica. La tomó en sus manos y notó un peso inusual, un patrón de calor casi imperceptible. Era un dispositivo bioencriptado, una llave física cuya estructura ósea contenía la clave criptográfica para acceder a toda la fortuna digital de Volkov. Una fortuna almacenada no en la bóveda física, sino en una red descentralizada. La llave era la fusión, perfecta de lo antiguo y lo nuevo. Era la prueba de que el diseñador de la bóveda entendía lo que Volkov nunca pudo, que la verdadera seguridad no reside en la complejidad, sino en la simplicidad de una buena historia. Volkov, observando en la pantalla, vio a Citlali sostener la llave, y por primera vez, el miedo puro y sin adulterar apareció en su rostro. No el miedo a perder su fortuna, sino el miedo a lo desconocido, el miedo a una forma de inteligencia que no podía comprender ni controlar. Había sido derrotado en su propio juego, con sus propias reglas, por una mujer que usó un arma que él ni siquiera sabía que existía: la memoria. La niña, con sus mitos, ahora sostenía la llave literal y figurada de todo su imperio. Citlali se giró lentamente, sosteniendo la llave de hueso. Miró de nuevo a la cámara, directamente a los ojos de Volkov. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era la declaración más poderosa de todas. Había aceptado su desafío. Había respondido a su humillación, y lo había hecho no bajando a su nivel de fuerza bruta, sino elevando el juego a un plano de inteligencia y sabiduría que él nunca podría alcanzar. La académica se había convertido en la conquistadora. Dmitri Volkov, fiel a su palabra o quizás simplemente paralizado por la magnitud de su derrota, no la detuvo. Observó en silencio cómo Citlali salía de su fortaleza, no como una empleada, sino como la dueña de todo. La noticia de la bóveda impenetrable que había sido abierta por una antropóloga mexicana se extendió como un incendio forestal en los círculos de la alta tecnología y la seguridad global. Al principio fue recibida con incredulidad, luego con un intenso escrutinio,
Pero cuando los expertos analizaron la lógica detrás de la hazaña de Citlali, la incredulidad se transformó en un asombro reverencial. Había nacido una nueva leyenda, no la de una bóveda, sino la de la mujer que la abrió. Citlali no desapareció en un paraíso fiscal, no se compró una isla ni un yate. Hizo algo mucho más radical. Convocó una conferencia de prensa, no en un hotel de lujo, sino en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Frente a las cámaras del mundo, con la pequeña llave de hueso sobre la mesa, anunció su plan. «Esta fortuna», dijo, su voz resonando entre los artefactos de sus ancestros, fue acumulada por un hombre que intentó encerrar el conocimiento. Yo la usaré para liberarlo. Anunció la creación de la Fundación La Llave de Hueso, la organización más grande del mundo dedicada a la preservación del patrimonio cultural y el conocimiento indígena. La fundación no se dedicó a construir museos de ladrillo y mortero. Su misión era revolucionaria. Usó la inmensa fortuna de Volkov para financiar proyectos que combinaban la tecnología más avanzada con la sabiduría ancestral. Digitalizaron códices, crearon archivos de audio para preservar lenguas en peligro de extinción, usaron la realidad virtual para reconstruir ciudades antiguas y, lo más importante, financiaron a las propias comunidades indígenas para que fueran ellas las guardianas y maestras de su propio conocimiento. Citlali no se quedó con el dinero, lo devolvió a su origen, convirtiendo la fortaleza de un solo hombre en un tesoro para toda la humanidad. La hazaña de Citlali tuvo un impacto sísmico en múltiples campos. Las agencias de seguridad de todo el mundo, desde la CIA hasta el Mossad, comenzaron a contratar a antropólogos, lingüistas y etnohistoriadores, dándose cuenta de que algunos de los códigos más complejos no son digitales, sino culturales. La idea de que la sabiduría antigua es una forma de computación orgánica, una manera de procesar y almacenar información a través de mitos y rituales, ganó terreno en el mundo académico y tecnológico. Citlali había demostrado que el pasado no era un objeto de estudio primitivo, sino una fuente de soluciones para el futuro. Su brujería se había convertido en una ciencia respetada. 5 años después, un envejecido y solitario, Dmitry Volkov, despojado de su fortuna pero extrañamente liberado de su paranoia, visita el Museo Interactivo de la Fundación La Llave de Hueso en la Ciudad de México. Camina anónimamente entre las exhibiciones, observando a los niños interactuar con proyecciones holográficas de deidades aztecas y escuchar historias en lenguas que estuvieron a punto de desaparecer. Se detiene frente a una gran pantalla donde una proyección de la ahora doctora Citlali Ramos, una figura de 1900, renombre mundial, da la bienvenida a los visitantes. Ella sonríe desde la pantalla y dice: «Algunos hombres construyen bóvedas para esconder sus tesoros. Nosotros construimos bibliotecas para compartirlos». Volkov asiente lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Finalmente ha entendido la historia.